clase es la computadora. Ah, qué bien, Tania. Qué bien. Ay, mis trabajos, mis trabajos. Yo me entusiasmé haciendo eso, pero sí puede ser que la modalidad complica a las personas a hacer cosas, ¿o no? No sé. No pasó nada. No pasó nada. Apareció como una estudiante, pero el día viernes, recién como en la tarde. Y ahí uno está. El control con el control entra hasta la. Ahí se envía. Se envía como siempre información vía aula. Ahí tiene que esperar nomás ahí. Ya tiene que esperar, don Diego, espere tranquilo, nomás tranquilo. Siempre le ha llegado toda la información por aula, pues. Me extraña, ¿eh? Me extraña. Profesor siempre manda todo. Hay que esperar, paciencia. Paciencia que mande todo. ¿Estamos, Diego? Sí, pues ahora enchúfese los espacios vectoriales, pues chiquillos. Ahí les voy a mandar un correo, pero tengo que primero cotejar cómo va el colega y en el caso de mis otros cursos también. Y ahí yo mando la información. Pero estoy pronto a mandarla ya. Ahí va a quedar claro, don Diego. Ya, los chiquillos, eh, a concentrarse, porque aparte le puedo dar una respuesta. Todo eso uno lo planifica y lo escribe. Saca cálculo y dice ya, esto vamos a hacer. ¿O no? Sí, sí. Ya. Vamos a hablar hoy día de los espacios vectoriales. Ya, entonces, bueno, insisto, las clases, he hecho las mías nomás al final, porque en realidad me gustan mis clases, entonces hago me refiero a mi apunte. Entonces, este es mi apunte de espacios vectoriales. Fíjese usted ahí que en el caso de lo que vamos a ver hoy día, nosotros ya sabemos lo que son los espacios vectoriales. ¿Le puse ja grande? Sí, sí, le puse ahí. Hoy uno tiene, ¿cierto? Ya conoce los vectores en rigor, pero conoce unos vectores muy particulares, que en ese caso se llaman para nosotros son los que son los que cumplen la regla del paralelogramo, la parte geométrica del espacio Rn. Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, esperen un cachito, por favor. Sergio, si quiere almorzar, está ahí el almuerzo. Y si no, me espera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí? Lo que tiene ahí usted es que tiene ahí resulta que ahora esto se amplía, es decir, uno tiene un conjunto más grande donde uno le llama, ¿cierto? O los va a clasificar según las operaciones y las propiedades que cumplen, y esos son los espacios vectoriales. Entonces, un espacio vectorial que incluye también lo que usted ya conoce para la geometría vectorial, está asociado, ¿cierto? Este espacio vectorial. Bueno, primero que nada, en general, cuando no se dice en dónde va a estar el escalar que nosotros vamos a utilizar, que esto que acá aparece, la multiplicación por un número, ese escalar siempre se entiende que es un elemento que está sacado desde un cuerpo. Y un cuerpo de números, particularmente, uno está pensando que lo puede sacar, bueno, de los números racionales, de los números reales o también de los números complejos, que son los cuerpos que uno maneja. Entonces, este espacio vectorial, ¿cierto? Es un conjunto de objetos. Bueno, a esos objetos uno les da nombre, ya se llaman vectores. Un ejemplo particular son los vectores, ¿cierto? Que uno tiene son los vectores que uno tiene cuando usted está, digamos, que son los vectores que cuando uno los tiene desde el punto de vista geométrico, que en este caso ya también le tiene asociado, ¿cierto? Una suma y una multiplicación. Ya, pues, entonces finalmente, ¿qué es lo que tiene usted ahora? Usted va a tener una suma, ¿cierto? Esa suma de vectores, suma que ya, insisto, la relaciona uno con la que conoce de el tema de cuando nosotros vimos la parte de rectas y planos, que también aparecía al principio una forma de sumar y una forma de hacer la multiplicación por escalar. Y particularmente, ¿cierto? Estas propiedades que uno tiene, ¿cierto? Que son las que vamos a agregar ahora. ¿Ya? Así que un conjunto nuevo, ¿cierto? Con estas propiedades. Bueno, la primera es la que uno conoce como la suma de vectores, ¿ya? Y la gracia, ¿cierto? Es que esta suma de vectores tiene la siguiente gracia. La siguiente gracia es que aparece una suma normal que es cerrada. Cerrada significa que si usted suma dos vectores,
le va a dar de la misma forma, es decir, por ejemplo, si yo sumo dos números racionales, si fuese ese el caso, uno estaría pensando en la que uno estaría pensando, ¿cierto?, en que también le dé a usted un número racional, no le puede dar otra forma. Entonces, a eso se refiere con que la suma sea cerrada, además que sea asociativa, es decir, que uno pueda cambiar los paréntesis, ¿cierto? Y que tenga además, en ese caso, un cero vector. Ese cero vector que nosotros mencionamos, ¿cierto?, tiene la gracia o la particularidad de hacer cero esta suma. Es decir, cuando usted toma el vector y le suma este vector nulo, es equivalente a tomar el vector nulo y eso que me dé el b. Es decir, hace las veces del 0, 0, pues el cero vector, digamos, el elemento cero que uno antes conocía en los números. Y también, en el caso de esta suma, aparece, ¿cierto?, el menos vector, es decir, si usted tiene un W, también tiene el menos vector. Destacando, ¿cierto?, que ahí lo más importante es que usted tiene, ¿cierto?, esta suma que particularmente hace que sea cerrada, es decir, esta suma vectorial. Y además aparece lo que se llama una multiplicación por escalar. Ya esa multiplicación por escalar, que estamos pensando en una multiplicación que ocurra sobre un número, ya tiene la gracia, ¿cierto?, de que también tiene ciertas propiedades, ciertas condiciones, ¿cierto?, que uno va a trabajar. Entre ellas, ¿cierto?, es que una vez que uno tiene, ¿cierto?, voy a colocar ahí como agregado, una vez que uno tiene entonces esta multiplicación por escalar, ya tiene la gracia, como le comentaba, de que si uno se da vectores y se da estos números que pueden ser de R, en general trabajamos en R, por eso que uno menciona casi siempre que el escalar sacado de R, a pesar que es un cuerpo, o sea, puede ser sacado de cualquier cuerpo que uno esté trabajando. Tiene la gracia de ser cerrado, es decir, si usted toma este escalar, ¿cierto?, y lo multiplica por el vector, tiene que permanecer el vector en el mismo, ser de la misma forma, y entonces uno tiene por un lado la suma, ¿cierto?, esta suma vectorial, y por otro lado acá uno está agregando esa multiplicación por escalar. La multiplicación por escalar no es entre vectores, es de un número con un vector. Los espacios vectoriales nosotros no le pedimos que haya una multiplicación, sino que nos centramos solamente en la suma y la multiplicación por escalar. Pero es que, profesor, yo vi por ahí, bueno, no vea, simple. Vean el Grossman, el Stalin y Grossman, y lo que nosotros trabajamos son una suma de vectores y una multiplicación por escalar. Pero es que, profesor, nada, esa es la definición ya de espacio. Y si no se pueden multiplicar, no me interesa si hay multiplicación. Solo una suma, solo una multiplicación por escalar. Bueno, esa multiplicación por escalar es que cumpla lo que uno espera que cumpla. Es decir, que sea distributivo, es decir, que uno sea capaz de ese escalar, ¿cierto?, de multiplicar. Lo mismo para el caso de escalares con respecto a vectores. Todo esto ya para nosotros nos sale nuestro ejemplo, ¿cierto?, del alma, ese ejemplo que es la geometría vectorial, donde uno ya trabajó con esta suma, particularmente asociado a eso, y también aparece la multiplicación que uno puede, ¿cierto?, hacerla en ese caso asociativa. Y el 1 escalar, ¿cierto?, que hace la gracia que es invariante el vector, porque uno toma el número, ¿cierto?, y en ese caso le aparece ese vector. Es decir, ustedes tienen entonces un espacio vectorial, entonces en ese espacio vectorial, ahí cómo le vamos a llamar de aquí en adelante, EB. ¿Y por qué EB? Por espacio vectorial. En ese espacio vectorial, usted va a tener una suma, lo más relevante, digamos. Es decir, usted va a tener un elemento U, que los vectores los vamos a distinguir de esa forma, porque en rigor uno debería ennegrecerlo, pero no va a estar ennegreciendo la letra, va a terminar nunca de hacerlo. Por eso uno le pone la flechita por comodidad. Va a tener un vector, ¿cierto?, acá. Entonces la gracia es que inmediatamente usted va a poder sumar ese vector como lo hacía en el caso anterior con la regla del paralelogramo, en el caso geométrico. Bueno, particularmente, usted ahí tiene, ¿cierto?, que en ese sentido, ¿cierto?, y tiene que ser cerrada esa suma, y el resto son las propiedades que uno hereda con respecto a la suma. Y en el caso de esta multiplicación,
esta multiplicación por escalar quiere decir que si está el U y el B, usted también puede tomar, por ejemplo, un escalar cualquiera y multiplicarlo por ese U, y todo esto me queda dentro de esa misma estructura, no me cambia. Más todas las propiedades, ¿cierto?, que se heredan, aunque lo relevante va a ser que nosotros vamos a darnos cuenta que acá va a ser mucho más sencillo, más sensato trabajar con espacios vectoriales, mirando desde espacios más grandes, desde espacios generales. Entonces uno va a ser capaz, ¿cierto?, de, por ejemplo, darme cuenta que si yo voy a estar trabajando con matrices, las matrices en general tienen muchas propiedades, entonces no voy a probar, si estoy trabajando de matrices de 2×2, una serie de propiedades, sino que esencialmente que la suma sea cerrada y que la multiplicación por escalar también sea cerrada, porque las demás propiedades vienen de arriba, pues vienen del conjunto más grande. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, en síntesis uno parte como siempre los ejemplos clásicos cotidianos de la literatura, como usted está adelantándose y leyendo lo que se viene, según yo. Entonces usted ya se habrá dado cuenta que estos mismos problemas, el mismo ejemplo, salen en todos los libros. El tomar una recta, ¿cierto?, que no pasa por el origen, digamos, es una recta que es la recta 2x más 1, y darnos cuenta de que esto en realidad, a pesar que es una recta, y uno habla de espacio vectorial y muchas veces habla de aplicación lineal también, que es como asociado a una recta, la recta en general no es un espacio vectorial, en general, o cualquier función tampoco, sino que tiene que cumplir las propiedades. Y por ejemplo, si acá usted se da un U que sea, por ejemplo, y un B, estamos en el ejemplo 1, esos dos elementos que sean elementos sacados de B, entonces el U tiene la gracia de que va a tener una primera componente y una segunda que es el doble de la primera más 1. Porque básicamente el decir que el I igual a 2x más 1, en realidad lo que uno está diciendo que la segunda componente es de la forma 2x más 1. Y el B en ese sentido va a ser ¿quién? Va a ser algún I, por ejemplo, y acá un 2i más 1, ¿cierto? Esto para todo, en ese caso, X y Y en R. Bueno, pero si usted lo suma, le va a quedar el U más B, le va a quedar a usted el X, ¿cierto? Coma. No almorcé, tengo hambre. Más el B, que en ese caso el B sí, y el 2i más 1. Y usted ya sabe que esta suma de Rn, pues son elementos de R2 en este caso, se hace componente a componente, porque eso ya lo vimos. Entonces, lo ocupamos en la geometría vectorial, por lo tanto, esto es de la forma x más y, y acá le va a quedar un 2x más 1 más un 2y más 1. Es decir, le va a quedar a usted un x más y, lo voy a escribir así, un x más y, y acá le va a quedar un 2 por x más y más 2. Y este elemento no está en B, no es un elemento que esté en B. ¿Por qué no está? Porque los elementos que están en el ejemplo en B tienen la gracia de que la segunda componente es el doble de la primera más 1. Usted acá tomó la suma, ¿cierto? Y no le dio el doble de la primera componente más 1, pues, sino que más 2. Así que no es de la forma de los elementos que están en B. Pues todos los elementos que están en B, todos los que viven acá en B, tienen la gracia que tienen una primera componente y la segunda es el doble de la primera más 1. Así que este de acá no vive acá. Y como no vive ahí, entonces la suma no es cerrada, porque usted tomó dos elementos que están en el espacio y la suma le dio un elemento que está fuera, ¿cierto?, de ese espacio. Por lo tanto, uno, ¿qué es lo que tiene entonces? Tiene ahí que la suma en este caso no es cerrada, ¿ya? No es un elemento que es cerrado. ¿De acuerdo? Y si no es cerrado, no cumple nada, no cumple en una serie. Lo que sí uno se puede dar cuenta, y bueno, en principio le dejo ahí de tarea de esas que no hace, de esas que yo envié que no hace. Le dejo esas tareas, entonces, ver que efectivamente ese que está ahí efectivamente es un espacio vectorial.
Uno puede tomar las propiedades esenciales, ¿cierto? Probar algunas, por ejemplo, considerar un U y un B, ¿cierto? Como lo hicimos recién, que estén en B, entonces esto tiene la gracia de que el U va a ser un A, por ejemplo, 2A, porque en este caso acá dice que la segunda componente es el doble de la primera, se va a considerar un B, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, un B, 2B. Para todo A y B en R, porque es un elemento cualquiera, eso es lo otro. Eso es lo otro. Los estudiantes, jóvenes como ustedes, que también están estudiando, en general en espacios vectoriales toman puntos con números. Eso no se puede hacer. Ya si fuese una prueba de desarrollo escrita en la universidad supervisado, ¿cierto? Un día sábado en la tarde, usted no se puede dar ejemplos particulares, no se puede dar números. Yo, por ejemplo, podría decirle que todo número igual a su cuadrado. Sí, pues, es decir, yo podría decirle que todo número es igual a su número al cuadrado. ¿Cómo que no? El 1 lo cumple, pues. El 1 es igual al 1 al cuadrado. Condición particular no implica que eso se cumple para todo n. Entonces, en general, cuando uno quiere trabajar en espacios vectoriales con vectores, debe considerar un vector cualquiera del espacio. No puede pararse en puntos particulares para probar elementos que a uno le estén indicando. Bueno, usted hace el U más B. Entonces, el U más B, ¿qué le va a quedar acá? Le va a quedar el A, el 2A, y acá a usted le va a quedar el B, 2B. Es decir, a usted le va a quedar acá un A más B, y acá le va a quedar un 2A más 2B. Es decir, en la suma a usted le queda acá la primera componente y efectivamente la segunda componente es el doble de la primera. ¿Ya? Así que en principio la suma se cumple. Es decir, pasó un reggaetonero ahí cantando. Entonces fíjese usted ahí que la segunda componente en ese caso es el doble de la primera. Y bueno, usted tendría que probar todas las otras propiedades, pero eso lo hace usted. Sí, usted lo hace. Ya. Si me paro en un escalar, tomo ese escalar y lo multiplico entonces por U, que sería la segunda, entre comillas, condición general que uno tiene. Entonces, bueno, acá efectivamente, ¿qué le va a quedar a usted? El lambda por ese A, 2A, pero el escalar usted sabe que en el caso de los elementos de Rn pasa cada componente, así que acá a usted le va a quedar 2 lambda y acá le va a quedar, bueno, 2 lambda por A. Así que efectivamente a usted le queda ahí, la primera componente y el doble de la primera componente. Así que al parecer es un buen candidato. De hecho, si ustedes prueban todas las propiedades, ¿cierto? Las cumplen todas. Ya, por ejemplo, el vector nulo que en ese caso basta considerar el A igual 0. Si el A igual 0, le queda el vector en ese caso, que el 0, 0, que si usted recuerda, el 0, 0 también está porque tiene la gracia de sumárselo al vector y le queda invariante. Así que usted prueba las otras propiedades, pero esencialmente aquí yo le dije que tiene una suma y tiene una multiplicación. Y ahí uno puede volver a hartos ejemplos cotidianos y conocidos para el estudiante. Por ejemplo, las derivadas. Cuando dos funciones son derivables en un intervalo, ¿cierto? La suma es derivable, la multiplicación por escalar también le queda derivable. Creo que está estudiando integrales, ¿o no? No sé, ¿qué está estudiando usted? ¿Qué está estudiando? ¿Está estudiando integrales? Si está estudiando integrales, a usted le queda entonces que todas las funciones que son Riemann integrables en un intervalo, ¿cierto? Es decir, que son... Ya, pues ¿cuándo una función es Riemann integrable? Pucha, ahí me tenía que contestar a coro, ahí el chat debería haber sonado hasta más no poder. Cuando son acotadas, ¿cierto? Y en un intervalo cerrado, ¿cierto? En ese caso, esa función, y además de acotada seccionalmente continua, uno dice que es una función Riemann integrable. Bueno, si uno considera 2, la suma también le da una función Riemann integrable y la multiplicación por escalar también le da una función Riemann integrable. Así que no son exclusivos elementos los espacios vectoriales asociados, ¿cierto?, a lo que uno tiene este elemento que proviene en este caso como más del álgebra, sino que
Es todo conjunto donde usted tenga que la suma es cerrada, digamos, la multiplicación por escalar también, más todas las otras propiedades ahí que uno agrega. Ya. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? 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 No, parece que no. Parece que no. Acá en el chat al menos no dice nada. Sí, porque este último, este es del Diego. Ah, el Diego que quería saber. Pero ese ya le respondimos. No, no hay nada. Ya, pues. Hay que indiferencia a los jóvenes. Ni un no, profesor, no hay ninguna duda. Así que no tiene dudas. Qué bueno. Qué bueno. Paso siguiente. Hay ejemplos generales. Los más cotidianos, los que siempre digamos uno, y van a ser muy importantes en espacios vectoriales, porque además nosotros, además, ¿cierto?, de estos espacios propiamente tal, uno lo que va a hacer es, son los más relevantes, los que más vamos a utilizar, que esencialmente son tres. Uno es el espacio Rn, el espacio euclidiano, ¿cierto?, donde uno tiene, ¿cierto?, que es un R espacio vectorial. El hablar de R espacio vectorial es para señalar el conjunto de escalares de donde están tomados. ¿Ya? En este caso, los escalares están tomados, ¿cierto?, desde R. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Lo que tiene usted ahí, el joven, esperemos un segundito nomás. Lo que tiene ahí usted es que, espérese. Lo que tiene usted ahí es que hay tres pasos, son los tres más cotidianos, pero el Rn ya usted lo conoce, porque es el que ya vimos con geometría vectorial, puede decir que se suman componente a componente, que está el escalar que multiplica, ¿cierto?, al vector, y que además de eso, querido joven, se cumple ¿qué cosa? Esencialmente, pucha, parece que no están hoy día. Está enojado con el profe. Está enojado que no me dice nada. ¿No se acuerdan? Lo más importante, que la suma vive en un paralelogramo y la multiplicación por escalar cambia el tamaño del vector, pues, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esas son las sumas en el caso de Rn. Y gracias, Catalina, muchas gracias, Catalina. Entonces, oye, ¿hizo las tareas? Catalina dijo que iba a hacer las tareas pues, con la amiga, parece, ¿no? Con una amiga. ¿O no fue Catalina que leí un correo por ahí? No, estoy loco, está loco el profesor, ¿cierto? ¿No fue usted? Mire que está loco el profesor. No, Camila parece que se llama la niña. Ahora que me dice. La Catalina que llegó tarde hoy día, la vimos ahí ingresando tarde. Entonces fíjese usted ahí que tiene ahí la clásica que usted conoce de Rn, es decir, Rn el paralelogramo más la multiplicación por escalar. ¿Ya se fija? Y la de integrales que yo le dije, más la de derivada, también, digamos, seguramente tiene la gracia, ¿cierto?, de que usted la puede ahí la puede entonces analizar. O sea, es un elemento conocido, ¿ya? Por eso que uno sabe que tiene que sumar componente a componente y multiplicarla por un número. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos con eso entonces, estamos con Rn. O sea, Rn está listo, ¿cierto? Porque es la geometría que uno ya particularmente ya conoce, ¿cierto? Pero un fiel amigo suyo, las matrices de orden n por m también cumplen lo mismo, ¿no? ¿Se acuerda cómo las definimos las matrices? La suma, componente a componente, si son del mismo orden. Y el escalar, ¿qué es lo que hacía? Pasa a cada componente. Entonces, ahí usted tiene que las matrices, que es un elemento conocido, es decir, que si usted se da una matriz A, una matriz B, que estén, ¿cierto?, en las matrices de n por m, entonces uno lo que tiene, ¿cierto?, es que tomo la matriz A y la puedo sumar con B. También me da una matriz, en ese caso, de n por m, y particularmente el escalar, ¿cierto?, por A, también es una matriz de orden n por m, porque si se acuerda que pasa componente a componente,
No se vaya usted a confundir con el determinante. Estamos hablando de la matriz. Y aquí está el ejemplo que decían. Profesor, pero si tengo dos matrices de 2 por 3, ¿no las puedo multiplicar? Pues no, pues da lo mismo. Eso no es parte relevante de lo que nosotros tenemos. La suma y la multiplicación por escalar. ¿De acuerdo? Bueno, profesor y la asociatividad y todo eso, sí, eso uno dice para el joven porque no quiere hacerlo, ¿cierto? Probar que son asociativas, el elemento neutro, que es la matriz nula, con todas sus componentes cero, ¿cierto? El escalar es distributivo, ¿cierto? O sea, no hay problema. Y lo otro, fíjese usted acá, que acá podría ser novedoso para usted, novedoso, son los polinomios. Ahora lo digo bien, polinomio. Mucho tiempo no podía decir polinomio, siempre decía polimonio. Cambiaba las palabras. Entonces, ahora lo digo bien, pues, ¿ves? Tantos años en esto ya aprendí a hablar de polinomio. No me enrede, pues, polinomio. Entonces, de una variable que son, en este caso, la componente x, ¿ya? De grado menor o igual que n. Entonces, ¿cómo se suman ¿ves? Los polinomios? Se suman componente a componente y el escalar, ¿cierto?, sale afuera. ¿Se acuerda? Es decir, usted, por ejemplo, tiene, no sé, tiene el 2 más 3x cuadrado, por ejemplo, y usted le suma, no sé, 3 veces el 1 más x, entonces efectivamente el escalar cumple el mismo tema, es decir, pasa cada componente, es decir, usted va a tener el 2 más 3x cuadrado, y acá le va a quedar a usted el 3 más 3x, y luego, ¿qué es lo que uno hace? 3x cuadrado, ¿cierto? Más 3x, y en ese caso más 6. Pero no le va a dar un polinomio de orden cúbico, le da un polinomio de orden 2. Profesor, pero ¿y si el del x cuadrado es 0, me da un polinomio de orden 1? Sí, claro, pero suponte que la suma no hubiese dado un polinomio de orden 1 y usted está trabajando con polinomios de orden 2, le va a dar, por ejemplo, a lo mejor la suma, no sé, 5x más 3. Sí, pero acá aparece un 0 por x cuadrado. Entonces, por eso dice grado menor o igual que n. ¿Ya? Aquí está la observación que comentábamos antes. Acá yo sí puedo multiplicar los polinomios, ¿se fija? Los elementos de Rn no podía hacerlo y los elementos matriciales tampoco. Me espera un segundo que la garganta, voy a hacer un tecito. Esperemos un cachito, no. No me demoro nada. Ahí no me preocupo. Ahí no me preocupo. Ahí no. Esa interrupción del tecito, hay que decir que es como los auspiciadores, ¿o no? O sea, es la hora que uno tiene los auspiciadores. ¿Ves? Estamos auspiciados ahí por tecito y nuestro auspiciador, el endulzante, ahí va como los auspiciadores matinal, ¿no? Como los auspiciadores ahí que tienen los, ¿cuántos se llaman los programas? Este es como un matinal, pues como el matinal de la tarde. O sea, el tardinal, no sería matinal. Entonces, fíjese ahí qué es lo que más tiene ahí. Sí, hasta ahora. Fui engañado, sí, Catalina, por el tecito. Pero compré un tecito que decía con canela y leí los ingredientes y tiene sabor a canela nomás, pues no traía nada de canela. Así que no leí bien, pues no leí bien la instrucción. Entonces tiene esos 3 ejemplos. No tienen más así que sean los cotidianos. Este es un dato que es clásico y lo va a ver cuando termine de escribir la guía para subirla.
no nos vamos a ir para el lado de las integrales, no nos vamos a ir para el lado de las derivadas o para el lado de las funciones, sino que los ejemplos que se centra el álgebra lineal son los que provienen del álgebra lineal, los polinomios, las matrices y Rn. Esos son los elementos sobre los cuales vamos a trabajar. Es posible que usted, esto yo se lo digo por su estudio, es posible que uno, digamos, diga ya, ¿sabe qué? Vamos a estudiar, digamos, algún ejemplo con integrales pero en realidad el ejemplo de espacio vectorial está pensado en ir al lado de la parte de matrices o de Rn o de los polinomios, ¿ya? ¿De acuerdo? Que también ambos, en ese caso, son elementos asociados al espacio vectorial. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo voy a hacer la pregunta. ¿Y otros más distintos a Rn, a las matrices o los polinomios? Sí, sí hay más. Pero, como bien, buen subtítulo aparece aquí, de los subespacios vectoriales, la verdad es que es muy difícil que uno le pregunte a usted, a pesar que en matemática, como hizo un profesor que me hizo clase a mí, la maldad es infinita, pero es muy difícil que a uno le pregunten otros ejemplos que no provengan de acá, porque la gracia que tiene esto es que el concepto que viene ahora, que es subespacio. Porque la gracia es que usted tiene el espacio vectorial, ya tiene su espacio vectorial, y la gracia de esto es que uno va a tratar de, no es lo relevante el espacio, sino que lo relevante es el subespacio. Inclusive con la definición anterior, o sea, cuando uno tiene que trabajar con espacios vectoriales, usualmente uno evita esa palabra y trata de trabajar igual con el subespacio. Ahí voy a explicar cómo. Entonces lo importante es este concepto es importante, el subespacio, más que el espacio vectorial. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia del subespacio vectorial? Mire, ¿no? Lo vamos a esquematizar primero. A mí que me quedan derechitas las líneas, ve, intentar usted, pero esto es después de años de trabajo, pues, o sea, ya usted tiene que practicarlo. Pero mire cómo va a quedar aquí, mire qué derecho. Entonces, está el espacio vectorial. ¿Qué nos provee el espacio vectorial? El espacio vectorial nos provee una suma de vectores y una multiplicación por escalar. Lo escalar en matemáticos, los cuerpos en general se denotan casi siempre como F. Como la F se ocupan harto los cabros cuando la F de honores, honor, ¿cómo es? De honor. Entonces le ponen ahí la F. Entonces, la multiplicación por un escalar, a lo que voy es que no es una multiplicación de vectores, porque no interesa si el espacio vectorial hay multiplicación de vectores. Bueno, está entonces la suma acá y la multiplicación. Entonces, todo esto que está acá, todo lo que está acá es asociativo. Veámoslo así, es asociativo. Entonces, los elementos que están acá, que yo le voy a denotar a esta parte subespacio vectorial, como Sergio Vélez, subespacio vectorial. Entonces, lo que está todo acá es asociativo. Bueno, entonces lo que está acá adentro también es asociativo, pues, si vive en el espacio vectorial. Se levantó este otro. Escucha, Vladimir. Vuela. Estábamos re bien, está ahí durmiendo. Estábamos re bien por loco. Venga para acá. No, pues bájese. O se echa ahí, échese ahí. Pucha, el cabro este es más fregado este loco. Ya, ahí, quédate ahí. Entonces, fíjese usted ahí que ¿qué es lo que tiene? Tiene todo el espacio vectorial grande, con todas las propiedades. Y acá nosotros queremos ver la asociatividad, entonces se hereda en este subconjunto que está acá adentro. Pero, si yo quiero distinguir un subconjunto dentro de este conjunto grande, lo que voy a tener que hacer es, por ejemplo, distinguir un elemento, llamémosle U
U1, por ejemplo, llamémosle a este U2, para que le pongamos nombre, y a este le coloquemos B, y a este de acá U al conjunto más pequeño. Bueno, entonces, si yo sumo estos dos, por ejemplo, este conjunto, a ver, ¿cómo explicarlo muy bien? Estos dos elementos tienen dos opciones. O me caen acá dentro la suma, es decir, la suma le queda aquí adentro, o le cae aquí afuera, dentro del mismo conjunto, porque si estoy trabajando con matrices no me va a dar un polinomio, me va a dar una matriz. Entonces, me cae, queda afuera, o queda adentro. Entonces, si esto queda adentro siempre, yo voy a poder como ponerle borde a ese conjunto, como empezar a cerrarlo, porque todos los vectores que están ahí, usted los va a mezclar todos, los va a sumar, los va a multiplicar por escalar, porque aquí también, por ejemplo, va a aparecer un lambda por un 1, por ejemplo. Y todo eso va a quedar dentro de ese conjunto. Acá, estamos poniéndonos en esa situación. Entonces uno va a poder encasillar ese U, le pone como barrera, y todo cae acá en ese conjunto que es U. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con las matrices de cualquier orden, de orden n por m, y usted va y trabaja con las matrices de 2 por 2, no va a inventar usted una suma nueva, va a ocupar la suma de las matrices, no va a inventar una multiplicación nueva, la multiplicación de las matrices. Las matrices en general son asociativas. Si usted está trabajando con matrices de 2 por 2, también son asociativas, ¿cierto? No dejan de serlo. Entonces, pero no me va a dar una matriz de 2 por 3, porque estoy trabajando con matrices de 2 por 2. Entonces, en ese sentido, el conjunto se cierra, como con borde, así. Todo cae aquí adentro, nada cae afuera. Y en ese caso, nosotros hablamos de un subespacio vectorial. Es decir, un conjunto que es un espacio vectorial en sí mismo, porque acá esto es asociativo, es conmutativo, tiene que tener el vector nulo, pues el vector nulo tiene que estar acá, básicamente porque como está el U1 y está el escalar, está el menos U1. Pues. Y si yo le sumo el U, le sumo el menos U1, que sería menos 1 veces el escalar por el vector U, esto le va a dar el vector nulo. Por lo tanto, el vector nulo, el 0, es un elemento que también está en este conjunto. La suma, la multiplicación, el ser asociativo, ¿cierto? El elemento neutro son todos elementos que caen ahí adentro. Entonces, es importante el subespacio, porque el subespacio lo que hace es, no me inventa operaciones distintas, toma las mismas del espacio vectorial más grande, digamos, entre comillas, más grande, y utiliza las propiedades, ¿cierto? La suma principalmente y la multiplicación por escalar para quedar dentro, así como un conjunto. Y ese es el concepto importante. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja así. Yo le pregunto, por ejemplo, a usted, le pregunto, usted pruebe que algo es un espacio vectorial. Entonces usted va a tener que tomar esas dos, la suma, la multiplicación por escalar, y ver que se cumplan todas las los puntos que yo vi para la suma, los puntos para la multiplicación por escalar. Pero, y ahí está el pero, si yo en vez de eso digo, ¿sabe qué? Este elemento que está aquí, este subespacio, proviene de otro que yo ya sé que es un espacio vectorial. Ah, yo lo voy a decir, pero entonces usted no, pues no pruebe todas esas propiedades, sino que lo que tiene que hacer usted es solamente ver que la suma es cerrada y que la multiplicación por escalar también es cerrada. Porque en ese caso uno tiene ahí, en ese caso uno va a tener que todo el conjunto queda encerrado en sí mismo, en ese arbitrario conjunto más pequeño, y ahí no tenemos nada más que hacer, pues no, todas las otras propiedades se agregan. Que tenga elementos neutros, que tenga asociatividad, que el escalar sea distributivo, todas esas propiedades se agregan del trabajo anterior.
Por eso que es importante el concepto de subespacio, porque uno en realidad trabaja con subespacio. Y por eso los tres espacios relevantes, por las matrices, los polinomios y Rn, porque uno sabe que son espacios vectoriales, entonces lo que uno hace es, trabaja con solamente el conjunto más pequeño. Eso es lo que uno hace, en general. Por eso que acá arribita, entonces dice, bueno, acá le puso H, yo le había puesto U. Entonces, a este H, que es este conjunto más pequeño, que es el que uno le llama su espacio vectorial de B, que por aquí debo tener anotada yo la anotación. Acá está. Usualmente se denota H subespacio de B, como con el menor igual. El NEG, que se llama ese signo, se llama NEG. Entonces, ese signo es el que uno ocupa para, entre comillas, señalar que algo es subespacio de... Ya, entonces y ahí está, pues, vemos que sea cerrado, es decir, que se cumpla la cerradura, es decir, que toma dos vectores del subconjunto y vea efectivamente que la suma sea cerrada y que además la multiplicación por escalar también sea un elemento que es cerrado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que uno prueba. Ahora bien, cuando algo no es subespacio vectorial, usualmente falla algo. ¿Sí? Es decir, usualmente cuando algo no es subespacio vectorial, falla algo. Falla algo. Falla algo en la suma, falla algo en el producto, o bien en alguna de las propiedades pequeñas más que tiene. Pero la mayoría de los casos donde falla el ser espacio vectorial, la mayoría fallan en el vector nulo. Por ejemplo, yo le inventé un ejemplo al principio, cotidiano, que era un U, considerarlo como todos los X, Y, ¿cierto? Que están en R2, tal que el I le quedaba 2X más 1. Y este no era su espacio, yo le dije que la suma no era cerrada. De hecho, si el X es 0, la primera componente es 0, le da la segunda el 1. El que no está acá, el elemento que no está acá es el 0, 0. El 0, 0 no está ahí, ¿cierto? Entonces, como no está ahí el 0, 0, el 0, 0 no está, entonces uno inmediatamente dice, no es su espacio. ¿De acuerdo? Es decir, es cotidiano pensar de que cuando algo, o en la mayoría de los ejemplos donde uno va a pensar que no son su espacio vectorial, casi siempre falla el 0. De ahí que uno, el primer elemento de prueba, el primer elemento que uno a veces hace, no la suma y la multiplicación, prueba el 0. Pero volvemos a la prueba de desarrollo, la prueba escrita. Voy a probar que el 0 es, sí está, y después voy a probar la A que yo dije, voy a probar la B. La gente lo toma como un recetario que no es así. Porque de hecho el 0 está acá, pues. Si el vector el segundo es menos el primer vector, le da el vector nulo. Si el escalar es 0, le da el vector nulo. O sea, el vector nulo está acá. No hay que pedirle que esté. Le insisto, muchos espacios fallan en el 0, 0. En un alto porcentaje. Entonces, como fallan en el 0, 0, por eso dice que por su importancia merece ser mencionado que todo espacio contiene el vector nulo, porque es el primer como elemento que uno prueba, pero principalmente o esencialmente, como yo le decía, cuando como le comentaba, es por un tema de conveniencia, o sea, de probar porque uno sabe que algo va a fallar. ¿Ya? Entonces, pero esencialmente hay que probar A y B. Y nada más, porque el resto se hereda de todo lo que aparece en ese caso adicional. O sea, todo lo que aparece adicional ahí, uno sabe que está ahí, por lo tanto, lo que uno prueba son esas dos cosas y no más propiedades, las propiedades, las obvias. Por eso que si yo le pregunto algo que es un espacio vectorial, usted a ver dice, no, veamos de dónde está esto. Y una vez que uno ve dónde está, entonces dice, ya, voy a probar esto nomás, porque voy a ver de quién es su espacio.
Y a veces es como la trampa. O sea, la trampa siempre está ahí en el subespacio vectorial y no en el espacio vectorial en general. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Por ejemplo, está sonando una canción de cumpleaños de niños, de dar un cumpleaños. Cabros chicos están en un clandestino. Hay unos niñitos chicos que vienen al frente. Están en un clandestino ahí los cabros chicos. Entonces vamos a darnos un bebo, un 1. Que sea, por ejemplo, todos los... que ese ya lo hicimos. Acabamos de hacer el de... Démonos con matrices mejor. Vamos a dar todas las matrices que son de la forma A más B. Vamos a colocar un 0 acá y un B. Con el A y B números reales. ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces ahí tengo un conjunto U. Entonces ya, profesor, quiero ver qué es subespacio. Lo primero que tengo que hacer entonces es ver de dónde viene. Entonces uno dice, esto proviene de las matrices, el U, ¿cierto? Digamos, es subconjunto de las matrices de orden 2, de 2 por 2, con coeficientes los reales. Bueno, entonces en este caso, usted, ¿cierto? Tiene la matriz, ¿cierto? Ya, entonces uno dice ya, entonces tengo ya sé que las matrices son un espacio vectorial. Este de acá es un espacio vectorial. ¿Y por qué un espacio vectorial? Porque las matrices, los polinomios y Rn son un espacio vectorial. Entonces lo que me conviene no es probar que el U es un espacio vectorial. Lo que me conviene probar es que el U es un subespacio de las matrices de orden 2 con coeficientes en los reales. ¿Se fija? En rigor, lo que uno tiene ahí es que tiene acá las matrices, ¿cierto?, de orden 2 con coeficientes en los reales, y acá usted tiene su U. Entonces, no voy a probar que es asociativo, porque todas estas matrices son asociativos, como lo mismo que hablé antes, son conmutativos, tienen elemento neutro. Entonces, lo único que tengo que probar es que la suma permanezca en U, con elementos de U, y la multiplicación por escalar también. ¿Ya? Pienso un poquito en eso. Ya, es decir, pero esas dos propiedades no. Están llegando correos, me tienen que venir a dejar unas cosas ahora. Sí, justo van a venir a dejar cosas. Ya, entonces ahí tiene, ¿cierto?, que ese subconjunto, digamos, que uno tiene que probar. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, la observación no es un punto. La observación es que el profesor me dijo, ¿sabe qué? La mayoría falla en el 0,0. Bueno, veamos que el 0,0 está, pero efectivamente la matriz nula de 2 por 2, que representaría el 0 tomado acá, efectivamente está en U. Basta tomar el A igual a B igual a 0. Le queda 0, 0, 0 más 0, le queda 0, y el 0 acá le queda 0. Así que el 0, 0 efectivamente está. Así que por el lado de la falla habitual de los espacios vectoriales, el 0, 0 es un elemento que está por separado. Después me tengo que probar la primera parte. Entonces, nos vamos a dar una matriz A, ¿cierto? Esa matriz va a ser, vamos a cambiar la letra X, X más Y, ¿cierto? 0 y Y. Y una matriz B que también esté ahí, sería alguien de la forma Z, Z más W, por ejemplo, 0 y W. Esto, ¿cierto?, para todo X, Y, Z, W, números reales, porque la matriz que se está considerando tiene coeficientes reales.
Bueno, hacemos la suma. Entonces, el A más B va a ser tomar este X, el X más Y, el 0, el Y, y sumarle entonces el Z más W, el 0, el W. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Le va a quedar lo que sabe usted, que las matrices se suman componente a componente. Entonces le va a quedar un X más Z, le va a quedar un X más Y, más un Z más W, le va a quedar un 0, que es 0 más 0, y acá le va a quedar un Y más W. Bueno, pero esto que está acá, efectivamente, es X más Z, 0, Y más W, y acá le queda a usted X más Z, si ordeno los términos, más I más W. Efectivamente le queda de la misma forma. Un elemento que está acá, el otro elemento, y el de acá, que es la suma de los dos, y este que le da un 0. Así que efectivamente es en ese caso cerrado para la suma, porque usted tomó dos matrices de la forma del subespacio y le dio una matriz de la misma forma del subespacio. Ya, primer punto. Segundo, tomamos un lambda por la matriz A. Entonces el lambda le va a quedar lambda por X, el X más Y, el 0 y el Y. Es decir, le va a quedar un lambda por X, un lambda por un X más Y, un 0, un lambda por Y. Qué entretenida la música de los cabros. Ya está enojado Vladimir. Lambda por X, un 0, un lambda por Y, y acá le queda el distributivo en lambda. Entonces le va a quedar lambda por X más lambda por Y. Y estamos, pues. Estamos. Sí, el Vladimir, Tania. El Vladimir, porque no interrumpe todas las clases, el señor Vladimir. Pues. No lo conoció, es conocido el señor Vladimir por alegar desde que se levanta hasta que se acuesta. Desde que se levanta hasta que se acuesta, y se levanta a las 3 de la mañana, y de ahí alega contra todo el mundo. Todo el mundo está, hasta sus tareas salieron en su alegato. Que los niños no han entregado las tareas, que cómo no han entregado. Todos salen en su alegato. Y cuando me con la ojera es por este joven que está aquí. Entonces, de nuevo cerrado. Primera componente, aquí está la primera componente. La segunda componente está acá. Entonces, la suma de los dos, la componente 1, 2, y la otra usted le dio 0. Entonces también es cerrada, ¿cierto? Para la multiplicación. Por lo tanto, ¿uno qué diría ahí? Que el U es un subespacio, y ahí lo anotamos de esa forma, es un subespacio, en este caso de las matrices de orden 2 con coeficientes los reales. Particularmente es un espacio vectorial también, porque todas las otras propiedades la hereda, en este caso, de las matrices. ¿Ya? ¿Cómo le quedó el ojo? Por lo tanto, importante el subespacio, más que el espacio vectorial. No solo tenía la geometría vectorial que tenía antes, usted ahora incorpora, ¿cierto?, estos nuevos elementos o ingredientes que uno también agrega, ¿cierto?, a su estudio, que son los elementos asociados, ¿cierto?, al espacio vectorial mismo. ¿Ya? Así que eso. Por contenido, es prudente llegar hasta acá, porque nosotros vamos a partir la próxima clase con la combinación lineal, pero eso es todo un solo, es una hora hablar de un solo concepto, entonces es conveniente ver hasta acá el concepto que es el espacio, porque ahora hay que ver cómo vamos a caracterizar los puntos, o sea, cómo nosotros vamos a caracterizar, ¿cierto?, el que algo sea, cómo describo los elementos del espacio, y para eso se requieren algunos adicionales, ¿cierto? Que es la combinación lineal, el linealmente dependiente, el linealmente independiente, pero eso hay que verlo todo de una.
Así que hasta acá es prudente ver hoy día. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no hayan entendido, ¿cierto? ¿Alguna observación? ¿Todo claro? ¿Sabe usted que el concepto de espacios vectoriales le cuesta mucho a los jóvenes? Yo me imagino por qué. No soy el experto en álgebra lineal en lo absoluto. Conozco, tengo la fortuna de conocer a algunos expertos en lo que es el área de álgebra lineal, que inclusive algunos tienen libros, son muy famosos en el área. Es la visión geométrica. Siempre ellos dicen que el concepto geométrico, porque uno está acostumbrado a trabajar en el plano, y la idea que hay detrás del espacio vectorial es la geometría. ¿Ya? Entonces hay un elemento clave ahí que es bien complejo de entender. Pero les dejo esta inquietud ahí en el camino. Cuando yo hablo de un elemento de R2, una coma B, para usted, esto, mire, esto. Pero esto no, acuérdese que estoy medio loco, entonces no me pesque esta parte como parte del contenido porque no se complique con esto, pero sí igual considero. Hay algo en que se parece, ¿cierto? El A, B de R2, el A, B de las matrices, en este caso de 1 por 2, ¿cierto? Y el A más B por X perteneciente a los polinomios de orden 1, de grado 1. ¿En qué se parecen, diría uno? Y se parecen mucho. En que se suman de la misma forma y se multiplican por escalar de la misma forma. Entonces hay un trasfondo de esto. Pero esto es para uno complicarse. Cuando está escuchando jazz en la tarde ahí con un cafecito o un tecito y está meditando, ¿cierto? Bueno, y si no escucha jazz, no sé, ¿qué escuchan los jóvenes? ¿Qué escuchan? No sé. A mí me gusta escuchar jazz. Entonces, cuando estoy pensando. Entonces, pareciera ser que R2 es lo mismo que las matrices de 1 por 2. Es lo mismo que los polinomios de orden 1 en cuanto a qué estructura. R2 usted lo puede graficar. Y un polinomio también. Y una matriz también. Porque lo puedo ver como elementos de Rn. Entonces, el mal que está detrás, lo que yo no le digo, es que en rigor definir espacios vectoriales es para ver estructuras que funcionan de la misma forma. ¿Ya? Pero acá accesorios se venden por separado, ¿o no? Porque uno la ve como matrices, como polinomio o como Rn. Si uno mira este concepto bien por fuera, si me salgo de la geometría y veo el concepto en general, es muy interesante porque supongamos que yo tengo dificultades de trabajar con las matrices. Bueno, podría llevar esos elementos Rn y trabajarlos ahí. O llevar los polinomios, ¿cierto? Y llevarlos como un elemento de una matriz o un elemento de Rn. Y eso se puede hacer, se hace. Yo le recomiendo al estudiante que recién está aprendiendo álgebra lineal sí que no lo haga, porque es muy sencillo equivocarse. A pesar que en el fondo lo que está haciendo es muy correcto, a veces se cruzan los cables ahí y termina haciendo una ensalada de cosas mezcladas. Como cuando yo digo, cuando estoy en integral y cuando digo, oiga, sustitución y el método de cambio de variable no son el mismo. Si uno los mezcla, deja la embarrada. De sustituciones para una antiderivada, el del cambio de variables para una integral definida. Pues si uno los mezcla puede llegar al mismo resultado, pero el procedimiento está completamente erróneo, entre medio. Entonces uno no tiene que confundirse. Acá lo mismo, uno podría yo darle un problema, por ejemplo, en los polinomios, y que se vea muy difícil en los polinomios, y verlo como un elemento de Rn, y se simplifica. Pero cuando uno está recién empezando, igual es complicado. Entonces uno le dice mejor, usted trabájelos por separado. Así que eso. Ya. Estuvo bueno el matinal, ¿o no? No tuvimos artistas invitados hoy.